Actitud Saludable fue presentado por Venezolana de Turismo. Vive la magia de viajar con Venetur. Amigos, muy buenos días nuevamente. Sean todos bienvenidos a otra mañana maravillosa de Actitud Saludable. Como siempre, es un placer para mí poder llegar hasta sus hogares cada martes y jueves en este horario. Como les comentaba anteriormente, conversaremos acerca de una enfermedad llamada enfermedad de Sieber. Esto desencadena una inflamación en el talón de Aquiles, sobre todo en niños, en estos pequeños atletas que tenemos en casa, que practican fútbol, karate, alguna disciplina deportiva. Les recuerdo nuestras redes sociales que están completamente a su disposición, @actitud saludable TV Piso y mi cuenta personal, @soy Ale León Piso. De inmediato veremos una cápsula que nos introducirá a este tema tan interesante. La enfermedad de Sieber o apofisitis calcánea es la causa más común de dolor en el talón en niños en crecimiento. Ocurre comúnmente en menores que son activos físicamente entre los 8 y 15 años. Esta patología se produce por la inflamación del cartílago de crecimiento del talón debido a la tracción del tendón de Aquiles, sobre todo durante el estiramiento. Así es, amigos, así lo veíamos, así lo escuchamos, pero me acompaña el experto, el especialista en la materia, el doctor Gustavo López, quien es traumatólogo ortopedista infantil. Doctor, bienvenido, qué placer para nosotros contar con su presencia. Bueno, muchísimas gracias y para mí un gran placer estar por acá con ustedes para desarrollar este tema tan interesante. Claro que sí, muchísimas gracias. Doctor, me gusta comenzar las entrevistas, pues por supuesto, definiendo los términos para que todos nuestros televidentes puedan entender a la perfección y que llegue el mensaje adecuadamente. ¿Qué es la enfermedad de Sieber? Sí, definitivamente la enfermedad de Sieber, bueno, yo creo que esa palabra como que de enfermedad es un poco fuerte y es una de las cosas que nos aterra como padres, pensar que nuestro hijo pueda tener algo malo. Y yo quizás apartaría ese término de enfermedad, lo vería más bien como un proceso inflamatorio que ocurre con bastante frecuencia en niños atletas, sobre todo en niños atletas por el alto impacto que producen durante su pisada, durante su caída constante sobre la zona del talón. Y lo que se produce específicamente es una inflamación de la zona de crecimiento del hueso del talón, que a su vez se genera como un brazo de palanca mayor por el acortamiento que tiene el tendón de Aquiles en la zona donde se inserta. El tendón de Aquiles, recordando que es ese tendón grueso que tenemos en la parte posterior de la pierna y que llega justo hasta la zona del talón. Entonces, esa zona se inflama debido a estos múltiples impactos, a este estímulo tan mayor que tenemos y produce un dolor exquisito en esta zona, ¿ok? Es un dolor muy específico que si colocamos nuestros dedos alrededor del talón, pues desencadenan dolor. Sí, muchísimo. Bueno, fíjese que tras de cámara le estaba comentando que mi hijo es atleta, él practica karate y justamente empezó con este dolor de talón y yo, wow, por supuesto uno como madre se va siempre a lo peor, una fractura, un esguince y me encuentro con este diagnóstico. Usted comenta que en la mayoría de los casos son atletas. ¿Pudiera darse el caso de un niño que no haga deporte quizás tan frecuente? Sí, todos los niños tienen la posibilidad de desarrollar esto, ¿ok? No es solamente pensar en un atleta de alta demanda, sino durante su crecimiento, al saber que está recibiendo mayor impacto en esta zona, puede tenerlo. Es decir, un niño muy activo, aunque no cumple una actividad deportiva como tal, pero este típico niño que corre, brinca, salta, puede inflamarse su zona de crecimiento en el talón y desencadenar dolor. Así como lo hablábamos o lo veíamos en la introducción, que es más frecuente entre los 8 y 15 años de edad, siempre se genera en niños que están creciendo, pero también puede ocurrir un poco antes, más o menos a los 6, 7 años de edad, podemos verlo frecuente. Justamente, y quizás un poco después, justamente quería enfatizar en esa parte de la edad, porque como comenta que quizás hay niños que de repente están en casa y son muy activos, no necesariamente atletas, quizás quería preguntarle si se desarrollaba en niños menores o específicamente de 6, 7 años. Sí, a partir de lo que llamamos la edad escolar, a partir de los 7 años de edad tenemos esta posibilidad y siempre va a estar presente mientras que esté esta zona de crecimiento permeable, mientras que el niño esté creciendo. Y esto nos diferencia también de los adultos.
porque he recibido con frecuencia consultas de adultos, de mamás o padres que me dicen, mira, vengo por lo mismo que mi hijo. No, Tengo señor. también una enfermedad de Sieber porque se me inflamó. No, ya tú creciste. Exacto. Lo que a ti te está doliendo es otra causa, es otra cosa y son otros puntos Hay a que desarrollar, evaluar ¿no? entonces Hay que al padre evaluarlo. de otra forma. Usted Así no tiene es. esa enfermedad. Muchas veces vemos en la literatura que la enfermedad de Sieber está más presente en varones que en hembras. Sin embargo, hoy en día esto no es tan específico porque tanto varones como hembras pues hacen muchísima actividad. Y lo que sí vemos con frecuencia es los acortamientos tanto musculares como tendinosos que influyen en la aparición, en que tengamos más probabilidades de que aparezca el dolor en los niños. Ok, doctor, aparte del dolor que es bastante significativo, ¿qué otro síntoma puede presentar el niño para de repente llamar la atención de la mamá y llevarlo al especialista? Sí, el dolor es lo básico, es lo importante, es lo puntual, es el signo cardinal que vemos en los niños. Pero este dolor, también recordemos que tenemos niños que son como muy fuertes, muy tolerantes al dolor. Y entonces realmente lo que vemos es una alteración de la marcha. Yo recibo en la consulta muchos pacientes que las madres manifiestan que su hijo estaba muy bien hasta que empezó, por ejemplo, a jugar fútbol, béisbol, básquet, cualquiera de estos tipos de actividades deportivas, y que a partir de ahí comenzó a caminar en puntas. Entonces el motivo de consulta no es dolor, sino marcha en puntas. Y cuando evaluamos el por qué el niño está caminando en puntas es porque definitivamente tiene dolor. Y va un poco la descripción del dolor de la marcha en puntas de esa manera. Me dicen, mira, el niño camina en puntas y sobre todo lo hace más después de cumplir la actividad deportiva. Entonces es muy lógico que si tiene dolor, por supuesto, evita descargar el peso sobre esa zona y caminar entonces en puntas. Claro, y es específico de algunos deportes. ¿Hay unos deportes que pueden desarrollar más esta afectación o Bueno, todos? realmente los que generan mayor impacto sobre esta zona. Ahora, esto no quiere decir que no lo podamos ver en otro tipo de actividades como por ejemplo la natación. Muchas veces los nadadores me dicen, bueno, yo estoy libre de esto porque no tengo impacto sobre los talones y entonces no vaya a tener dolor. Bueno, está bien, pero también hacemos mucha fuerza muscular de los miembros inferiores durante la natación. Esto puede generarnos acortamientos tendinosos y esto entonces a su vez generar la aparición de este tipo de dolor. Justamente también quería preguntarle eso, porque obviamente el dolor es en el talón, pero posterior he investigado y los ejercicios o la terapia que se realiza también se extiende hacia los gemelos, hacia arriba, es decir que esta zona también se ve afectada. Totalmente, y es que como te decía, altera la marcha y al alterar la marcha inclusive altera la postura. Entonces cuando vamos al enfoque del tratamiento no vamos a pensar solamente en quitar dolor, sino en manejar todo lo que pueda evitar nuevamente la aparición de dolor, porque quizás el dolor con un medicamento lo solucionamos de manera inmediata, pero tenemos que buscar cómo más vamos a poder solucionar el dolor. Ok, esta afectación entiendo que va a cesar, por así decirlo, hasta que el talón de Aquiles y todo esto termine ya de crecer. Es decir, estamos hablando de la adolescencia ya, 15, 16 años, depende, es personalizado. Sí, es así. Lo que pasa es que yo quizás como padre me pregunto con un hijo de 8 o 9 años cuántos años me faltan por esperar para que a él se le quite el dolor y qué voy a hacer durante todo este tiempo. Absolutamente. Voy a esperar que siempre le esté doliendo y pues por supuesto no es la idea, ¿no? Claro. La intención es buscar cómo mejorar. Una de las cosas es bajar la intensidad de la actividad y fíjate que no estoy diciendo suspender la actividad deportiva, que es otro término, o sea, es realmente bajar la intensidad y este es un punto un poco difícil, sobre todo con las distintas academias, con los entrenadores en las distintas áreas, porque bueno, muchas veces vemos cómo sobrecargan de entrenamiento a nuestros hijos, a nuestros atletas. A mí me alegra muchísimo que los niños estén haciendo deporte y siempre hago el llamado precisamente a cumplir actividades deportivas, absolutamente pero también necesario. Bien realizado, ¿no? Claro. Bien destinado. Entonces, muchas veces vemos que nuestros hijos hacen calentamiento para hacer deporte, pero poco hacen estiramientos. Entonces ya hablamos que si los acortamientos nos generan más probabilidades de la aparición de dolor, pues tenemos que trabajar el tema de estiramiento. Justamente quería conversar eso acerca de la prevención. ¿Se puede prevenir? Justamente usted lo acaba de decir, el estiramiento. Por lo general, antes de comenzar a entrenar, nosotros calentamos, pero qué importante es el tema del estiramiento. Vamos a extender esa información. Es un punto muy, muy importante. O sea, en todas las actividades, y eso no queda solamente para los niños, eso queda para los adultos también. Claro. Debemos hacer estiramientos tendinosos, estiramientos articulares, antes y después de cumplir nuestros entrenamientos en las distintas áreas, así sea simplemente ir al gimnasio, hacer ejercicios funcionales o hacer ejercicios de alta demanda como lo puede ser el fútbol, béisbol, básquet, gimnasia en las niñas, ballet en las niñas, las actividades de baile en las niñas también es muy importante
cumplir entonces con estos estiramientos. Muchas veces, por ejemplo, en el ballet me preguntan a mí, entonces es malo que haga ballet porque eso le genera acortamiento. No, no le va a generar acortamiento, se lo va a generar si usted no le hace estiramiento a las articulaciones de los tendones. Entonces es hacer la combinación de cómo debemos hacer las cosas. Claro, me llama la atención eso que usted comenta acerca de la sobreexigencia que quizás se le hacen a nuestros atletas. Justamente pasa mucho antes de tener un torneo, antes de tener una competencia, que por lo general los instructores, senseis, pues le exigen más al atleta, al deportista, entonces son más días de práctica. Si son 3 días a la semana, pues entonces lo subimos a 5, vamos todos los días a entrenar, entonces allí hay como que tener un equilibrio, ¿correcto? Definitivamente cuando hacemos deporte, por supuesto, buscamos la competitividad y que llegar a los mejores niveles, y eso está muy bien, yo estoy totalmente de acuerdo con esto, pero siempre debemos ir ahí entendiendo, primero, que son niños, ¿sí? Que todavía están en pleno crecimiento y que hay un punto máximo de fuerza y un punto máximo de flexibilidad, tanto tendinosa como muscular, y es hasta donde llegan nuestros hijos, ¿ok? Acompañarnos siempre de una buena asesoría con un buen fisioterapeuta al lado, con un buen terapista ocupacional al lado, va a generarnos una tranquilidad. Manejar lo que son las descargas musculares posteriores en los entrenamientos nos va a dar tranquilidad, y eso nos va a permitir sí exigirles un poco más, pero también dándole descanso muscular. Sí, por supuesto. Entonces esa es una de las estrategias que tenemos que buscar en nuestros hijos que van a grandes competencias. Y definitivamente tener las señales de alarma, como decir, mira, hasta aquí. Si empezó el dolor en el talón, bueno, definitivamente tenemos que bajar la intensidad. No podemos hacer más nada. Apoyarnos en distintas herramientas de medicamentos, sí, pero tampoco podemos sobrecargar de medicamentos a nuestros hijos. Entonces, insisto, darles un reposo, bajar un poco la intensidad sin suspenderla o sin llegar a la necesidad de suspender, es una idea bastante favorable. Hay otras herramientas cuando ya vamos hablando un poco más hacia lo que es el tratamiento. Cuando ya se realiza el diagnóstico, doctor, sí, mira, le llevaron al niño a consulta y mire, mamá, papá, definitivamente y el enfermedad diagnóstico de Sieber. suele ser clínico, es decir, lo evidenciamos en la consulta, vemos cuál es la manifestación de dolor, la ubicación. Nos valemos de algunas herramientas hoy en día, como lo puede ser la ecosonografía para evaluar la consistencia del tendón, si es que hay un proceso inflamatorio evidenciable a través del ecosonograma. También la rayos X nos permite evidenciar si es la zona de crecimiento. Muchas veces podemos ver microfracturas alrededor de lo que es el cartílago, o sea, es evidente en las rayos X, no siempre es así. Pero también nos permite descartar otras patologías, porque fíjate, estamos hablando de enfermedad de Sieber o de osteocondritis de Sieber, y como decía, es un proceso inflamatorio normal. Sí. Pero también vemos el extremo contrario, y lo que son las fracturas por estrés, donde niños deportistas llegan a generar fracturas por un sobreentrenamiento. Pensamos que es simplemente una enfermedad de Sieber y decimos, bueno, el doctor dijo en televisión que esto con bajar la intensidad ya simplemente iba a mejorar, o con una pastillita iba a mejorar. Y resulta que se puede complicar aún más, que puede o es haber otra cosa. algo un poco más allá. Entonces, me encanta, doctor. Me gustaría hacer énfasis, pero al regreso, porque es momento de hacer una pausa. Amigos televidentes, no olviden nuestro número de teléfono de contacto completamente a su disposición para que allí pregunten, hagan inquietudes y, por qué no, reporten sintonía. Nos vemos en unos minutitos, ya estamos de vuelta. ¿Te imaginas despertar con el sonido de las olas del mar, explorando una selva virgen, descubriendo una ciudad colonial llena de historia? Con Benetour, todos tus sueños de viaje se hacen realidad. Te llevamos a cada rincón de Venezuela y el mundo, desde las playas paradisíacas hasta las majestuosas montañas, pasando por la rica cultura y la deliciosa gastronomía. Y vive la magia de viajar con Benetour. Amigos, estamos de vuelta con muchísimo más de Actitud Saludable, conversando acerca de la enfermedad de Sieber. Una pequeña inflamación que se produce en el talón de los pequeños de nuestra casa en caso de que hagan deporte o hagan alguna disciplina de alto impacto. Me acompaña el doctor Gustavo López, traumatólogo ortopedista infantil. Doctor, dejamos algo interesantísimo en el bloque anterior, y es que quizás se puede confundir la patología. En un principio se puede ver como algo muy simple, pero puede llegar a desencadenar otras cosas. Y quiero adicional preguntarle, ¿esto puede llegar a complicaciones mayores? ¿Es necesario quizás una operación? No, no es necesaria la operación en la enfermedad de Sieber, es como hablábamos, un proceso inflamatorio de la zona de crecimiento.
no es que el cartílago se vaya a complicar y vaya a suceder algo malo en él. Lo que debemos es diferenciarlo, como mencionaba anteriormente, por ejemplo, lo que son las fracturas por estrés en el hueso del talón, que afortunadamente no son tan frecuentes en nuestros hijos, pero bueno, es una de las cosas que debemos dividir, debemos separar y saber diagnosticar. Nosotros, una de las cosas que buscamos siempre en nuestros hijos cuando están haciendo actividad deportiva es que ellos estén perfectamente bien. Claro. Y por supuesto, si ya tenemos una señal de alarma, como lo es la cojera, como lo es la marcha en puntas, como lo puede ser el dolor, evidentemente son los signos donde nosotros tenemos que estar atentos a qué es lo que vamos a hacer. Y de ahí viene un punto importante, cómo manejar la enfermedad de Sieber. Bueno, Sí. obviamente bajar la intensidad durante los entrenamientos, una de las principales cosas. El manejo con analgésicos simples, no tenemos que pensar en analgésicos de mayor potencia, simplemente analgésicos cotidianos podrían mejorar también la sintomatología. Siempre hablo del masaje con cariño de mamá y yo digo que estos son típicos remedios de abuelita. Ay, sí, total. Pero van enfocados sobre todo a lo que es liberar la tensión. Cuando nosotros estamos masajeando en la zona de dolor, estamos liberando tensión. Por supuesto que hay manos expertas para estas, como Sí. lo hablaba, mencionaba el fisioterapeuta, quienes saben cómo hacer este tipo de maniobras. Pensar en el estiramiento tendinoso del tendón de Aquiles es súper importante, de los gemelos, como tú lo mencionaste en algún momento, Sí. de los isquiotibiales, que son músculos y tendones que están en la parte posterior de la rodilla, y fíjate Sí. que cada vez me voy como Más un poco más arriba, Sí, sí. y esto va explicando cómo también podemos tener una alteración en la postura, no solamente en cómo caminamos, sino también cómo nos posicionamos. Ok. Entonces, definitivamente hay que prestarle atención a esto. Sí, por supuesto. Hay algunos elementos en cuanto al tratamiento que nos dan una ventaja, como lo es colocar cuñas en material blando en la parte posterior del pie. Ok. Estas taloneras, preferiblemente en algo como lo es el gel. Esto actúa de dos maneras. Por supuesto que disminuye lo que es el impacto directo sobre la zona que está inflamada, pero también genera un poco de elevación en la parte posterior, algo similar a cuando una dama utiliza un calzado con tacón. Ajá, exacto. Y esto lo que hace es disminuir esa tensión sobre el tendón. Pero ¿ok? este, doctor, ¿se usaría de forma diaria o en el momento de la disciplina? Yo lo recomiendo durante la actividad deportiva. En Y el en- momento y en de la el actividad caso- deportiva que lo permita, ¿no? Evidentemente, porque el Ajá. que está descalzo, por supuesto, no lo puede utilizar. Justamente, ¿ok? Esto es exacto, como quería una preguntar. medida no obligatoria, pero sí que vamos viendo cómo nos brinda algún tipo de beneficio. Existen otras cosas que nos pueden ser de muchísima ayuda porque no todos los Sieber son iguales, o sea, no todo el grado de dolor es igual en todos los pacientes, ¿sí? Correcto. Y en lo particular muchas veces refiero con los colegas fisioterapeutas que saben hacer el manejo, y el manejo no va nada más entonces en masajear, en estirar, sino que podemos valernos de otro tipo de herramientas. Actualmente el tratamiento con láser puede ayudarnos y brindarnos un buen proceso de desinflamación de la zona de crecimiento. Excelente. El uso de las ondas de choque también nos puede facilitar que los pacientes puedan mejorar. Esto quizás Y- puede ser quizás en un grado mayor de en dolor un grado mayor, del por niño. supuesto, donde ya hemos pasado por los otros escalones, como Claro, yo ya digo, de masajeamos, tratamiento, ya masaje de bajamos la mami. intensidad, Ajá. exacto, y vemos que todavía persiste dolor, bueno, entonces podemos valernos todavía de esto. Ahora, pensar en que vamos a llegar a una necesidad quirúrgica, realmente no. Ok. La enfermedad de Sieber no se opera, o la osteocondritis de Sieber no es de necesidad quirúrgica. Mamá, papá, calma, no es de operación, hay ayuda. Tenemos unas preguntas interesantísimas acá, Con todo doctor. Buenos días, le escribe Irma del Tigre. Doctor, ¿el pie plano puede contribuir al desarrollo de esta enfermedad? El pie plano definitivamente contribuye con la aparición de la enfermedad de Sieber, porque una de las cosas que vemos en el pie plano es la desalineación del hueso del talón, que es el calcáneo, y por supuesto tiene mayor probabilidad de que pueda desarrollar una enfermedad de Sieber. Ok, tenemos otra pregunta. Buen día, excelente programa. Yo soy José Antonio de Tucupita. Hola, José Antonio, saludos para ti. ¿La enfermedad de Sieber puede dejar secuelas? No, José Antonio, afortunadamente la enfermedad de Sieber no va a dejar secuelas, puede alterar la marcha en el momento como lo estábamos mencionando, pero no nos va a dejar una secuela a futuro siempre y cuando esto sea, por supuesto, tratado. Ok, doctor, lastimosamente hemos llegado al final de esta entrevista tan interesante. Me encantó todos y cada uno de los detalles que usted comentó, porque además es muy valioso. Sé que muchas mamás y muchos papás están preocupados en casa por este dolorcito del talón de su hijo. Agradecida nuevamente por haber aceptado la entrevista y por supuesto está súper invitado para otros programas futuros. Bueno, muchísimas gracias y un llamado a la calma. No todo es para angustiarnos, pero sí para prestar atención e identificar si realmente es una enfermedad de Sieber o es alguna otra causa. la que Redes está sociales, generando doctor, ¿dónde podemos Pueden conseguirlo? conseguirme a través de @dr.gustavo López y a través del WhatsApp 0424-171-7041.
Muchísimas gracias, doctor. Amigos televidentes, es momento de irnos, no sin antes comentarle nuestra frase del día. No es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas. Eso es lo importante. Besitos para ustedes y nos vemos este jueves. Se les quiere bastante. Actitud Saludable fue presentado por Venezolana de Turismo. Vive la magia de viajar con Venetur.